Ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son conocidos como el ADN y el ARN. El ADN es una macromolécula que es la que forma los cromosomas dentro del núcleo celular en los eucariotas, como es nuestro caso. Y el ARN es de menor tamaño, el cual tiene la función de tomar información del ADN, como vamos a explicar a continuación. Químicamente, los ácidos nucleicos podemos denominar que ellos son denominados polinucleótidos. Poli significa mucho y nucleótidos es la unidad estructural de estos ácidos nucleicos. Ya de por sí un nucleótido es una estructura química compleja, ya que cada nucleótido está formado por las siguientes estructuras químicas, como figuran acá: un azúcar, un grupo fosfato y una base nitrogenada. Esto quiero remarcar. Un ácido nucleico es una larguísima cadena. Estamos hablando de millones y millones de ¿qué? De nucleótidos. Cada uno de esos nucleótidos es un eslabón dentro de esa cadena. Y remarcamos, cada eslabón o nucleótido está formado por 3 estructuras químicas: un azúcar, un grupo fosfato y una base nitrogenada. Reforzando esto es que lo llamamos en consecuencia un polinucleótido. Si ahora analizamos cuál es el azúcar que forma cada uno de los nucleótidos, si hablamos del ADN, en el ADN el azúcar que forma parte de cada nucleótido es la desoxirribosa, de ahí el nombre de ácido desoxirribonucleico. Ahora, si hablamos del ARN, el azúcar que tiene es la ribosa, por eso es el nombre de ácido ribonucleico. Desoxirribosa y ribosa, como se vio en hidratos de carbono, son hidratos de carbono denominados monosacáridos de 5 carbonos cada uno de ellos. Y ahora pasamos a ver lo que son las bases complementarias. Cada nucleótido en realidad es conocido por la base complementaria que tiene, o la base de nitrógeno, como mencionamos en la diapositiva anterior. Estas bases nitrogenadas son en el ADN adenina, timina, citosina y guanina, las que vamos a observar que se simbolizan directamente con la letra que ustedes pueden observar acá: adenina, timina, citosina y guanina. Estas, como forman una doble hélice espiralada, pueden observar en función de los colores que se llaman complementarias por lo siguiente. Si en una de las cadenas hay una adenina, en la posición opuesta de la otra cadena solamente puede unirse a una timina. Por eso, las bases complementarias son A con T, adenina con timina o timina con adenina. Pero si en alguna posición hay una citosina, en la otra cadena solo puede unirse una guanina. Por eso remarcamos, ¿cuáles son las bases complementarias en el ADN? A con T y C con G. Luego, como ven en la figura, el color amarillo nos muestra que el esqueleto de esa doble hélices es formado por el azúcar y el fosfato. Entonces, de esta manera tenemos esta larga cadena de ADN que es reconocida por sus bases complementarias. Si ahora pasamos a ver el ARN, es similar al ADN, pero el ARN está formado, como pueden ver acá, por una sola cadena, no como el ADN, que es una doble hélice espiralada formada por 2 cadenas. Donde ahora, ¿qué vamos a observar? Que las bases complementarias del ARN tienen un ligero cambio. Citosina y guanina sigue siendo igual, o sea que citosina, ¿sí?, es complementaria de guanina, C con G. Pero la adenina es complementaria
por lo que reemplaza a la timina. Acuérdense que adenina se unía a la timina, AT en el ADN. Como en el ARN no hay timina, hay otra base complementaria que la reemplaza, que es el uracilo. En consecuencia, recuerden, repasando, si hablamos de ADN, las bases complementarias son A con T y C con G. Y en el ARN es A con U y C con G. Entonces, vamos a dar una brevísima descripción de cuál es la función de los ácidos nucleicos en nuestro organismo. Los ácidos nucleicos son responsables de toda la información genética que nosotros poseemos como seres vivos. En consecuencia, todas nuestras características están dadas por las proteínas que sintetizamos. Por eso es muy importante entender los ácidos nucleicos en relación al tema que vimos anteriormente, que eran las proteínas. La secuencia de los aminoácidos a lo largo de la cadena de la proteína es la información que tiene el ADN. Él es el que sabe cómo hacer una proteína. O sea que en el ADN está codificada la información para la síntesis de proteínas, donde dentro de los cromosomas que están formados por ADN, en lo que llamamos genes. O sea, dentro de un cromosoma hay millones de genes. Cada uno de estos genes, ¿sí?, codifica a una proteína. O sea que en los genes de los cromosomas que forman nuestra especie, en el caso de los humanos, si queremos ver dónde está la información para sintetizar una insulina, es una cuestión de hacer un mapa genético y determinar en qué cromosoma y en qué posición está el gen específico que tiene la información para la secuencia de los aminoácidos que forman esa proteína, como el ejemplo que acabo de dar. Ahora, si nos preguntamos, ¿el ADN hace las proteínas o sintetiza las proteínas? No. Él solamente tiene la información de cómo hacerlas. ¿Cómo se realiza ahora esa síntesis proteica? A través del otro ácido nucleico, el ARN. El ARN es quien tiene la capacidad, a través de leer la información del ADN, ¿sí?, en función de las bases complementarias, y él toma la información del ADN y entre tres tipos de ARN que reparten el trabajo, por así decirlo, para hacer la proteína, tenemos ARN mensajero, ARN de transferencia y ARN ribosómico. Entonces, tomando la información del ADN en el núcleo, pasa, ¿sí?, al citoplasma, donde, por ejemplo, en el retículo endoplásmico rugoso, donde hay ARN ribosómico, le lleva la información ¿para qué? Para que una los diferentes aminoácidos en la secuencia codificada que le da el ADN, y entre los dos realizan la síntesis de proteína. Cerrando el tema, vamos a remarcar, el ADN tiene la información para hacer las proteínas, o sea, en forma codificada. Por eso decimos, codifica la información para la síntesis de proteína. En cambio, el ARN es el que realiza la síntesis de proteína a partir de tomar la información del ADN. Y para poder realizar esta síntesis, lo tiene que hacer a través de tres tipos de ARN, como habíamos mencionado: mensajero, transferencia y ribosómico.